Ya. Entonces, unidad 3, comprenderé los aprendizajes de la unidad 3 va a ser el objetivo. Es decir, vamos a ver todo lo que hemos visto en la unidad 3, intentar hacer una retroalimentación. La idea es que ustedes también se acuerden de algunas cosas y vayamos avanzando en la clase. ¿Ya? Porque si no, vemos todo. A ver, la ilustración. ¿Quién de ustedes? Eso va a ser. Voy a anotar a los que participan y así les doy puntos. ¿Les parece? Ya. Esperen un poquito que se me perdió el lápiz. Aquí encontré el lápiz. Ya. Entonces, les voy a dar puntos a los que participen y así sumar décimas. ¿Les parece a todos? Pueden participar por chat. ¿Cuántos estaríamos hablando? No, ahí voy viendo, pero voy a ir anotando. Me parece bien. ¿Ya? A ver, la ilustración. ¿Alguien me puede decir de ustedes qué es la ilustración? La ilustración. Un movimiento intelectual europeo. Ya, bien. Pero vamos a levantar la manito. Ustedes tienen una cosita que se dice levantar la mano. ¿Ya? Ya, a ver, Matías, ¿qué quiere agregar bien, Álvaro? Matías. Que la ilustración fue un movimiento intelectual que, como dijo Álvaro, fue en el siglo XVIII Ya. en Europa, pero que consistió en ocupar la razón antes de la fe. Ya, bien. Ignacia Ortega, que estaba antes, después viene la Isadora. Ignacia. O ya. A ver. Ya, acuérdense de bajar las manitos para si quieren después. Ya. A ver, ¿cuáles son los principios de la ilustración? Ya, Álvaro. Como dijo, creo que el Mateo, la razón por Mateo. sobre la fe. La razón sobre la fe, muy bien. Otra cosa, que el humano es libre por naturaleza. Ya. ¿Y alguien más quiere aportar? Ya, porque ellos ya tienen bastantes décimas. El conocimiento como la única verdad. Ya, el conocimiento como la única verdad. Ignacia. Muy importante. ¿Algún otro? Hay muchos principios que quieren aportar. Representantes eran Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Ya, Rousseau, muy bien, que son los principales filósofos. Y aquí ahí puse una caricatura de los filósofos. Ahí también faltó Descartes, ya que lo puse ahí. Y acuérdense que estoy, a los que llegaron justo recién, estoy dando puntos por participación en clase. Ya. La idea también es que hay una cosa que sale, levantar mano. Y pueden también utilizarla. Ya. Muy bien los personajes. Vimos que la ilustración es un movimiento intelectual que principalmente basa y se centra en lo que es la razón antes de la fe, o lo que se conoce también fe en la razón. ¿Ya? La razón es el centro de todo, siempre utilizar la razón. Y existieron filósofos como Voltaire, Descartes, Montesquieu, Rousseau, Adam Smith, ¿ya? Que van a ser personajes de la ilustración. ¿Ya? Y aquí yo les puse algunos que habían mencionado Matías. Profe, ¿Sí? una cosa que agregar, que es en Francia, nace en Francia Sí, con los nace en trabajos de Francia. René Descartes. Es muy importante en Francia porque acuérdense que en Francia se va a dar muy fuerte lo que es la Revolución Francesa, pues. La Catalina también aportó ahí. Dice que el hombre puede aprenderlo todo en base a la inteligencia, el conocimiento como base para alcanzar la felicidad. Muy bien, Catalina. Y aquí yo les traje algunos filósofos que hayan visto. Por ejemplo, el hombre nació libre y en todas partes está encadenado. Rousseau, ya, que decía que el hombre es libre por naturaleza. ¿Ya? Otro que hablaba Montesquieu, la libertad del derecho a hacer que las leyes permiten. Cuando hablan de las leyes, también Rousseau habla sobre las leyes. Y acá habla un poco sobre lo que es la tolerancia también, ¿ya? Cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro y la enfermedad es casi incurable. Habla sobre
la secularización de la sociedad también, sobre muchas veces la tolerancia que tiene que existir. La Isadora también, que dice se promovía una postura crítica frente a la realidad. ¿Ya? Muy bien esos puntos. ¿Ya? Los otros también pueden participar. ¿Ya? A ver, entre lo que vimos, ya habló un poco el Mateo y el Alonso, no, perdón, y el Álvaro, sobre algunos pensamientos, y todos ustedes ya mencionaron, por ejemplo, el Matías, la Ignacia, la Catalina, la Isadora, hablaron sobre un poco la ilustración, y ahora lo que nos importa también entender cómo esto se va reflejado en algunas ideas, por ejemplo, el republicanismo. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda de lo que era el republicanismo? Era una cosa muy complicada. Primero había que entender el origen de la palabra república. República significa la cosa pública, algo de todos. Eso es lo primero que tenemos que entender, ¿ya? Y principalmente se enfocaba en la idea de la separación de los poderes del Estado, ¿ya? ¿Cuáles son la separación de los poderes del Estado y por qué funciona? Primero pensamos, ¿por qué se plantea la idea de separar los poderes del Estado? Para limitar los poderes de los príncipes absolutistas. Bien, Álvaro. Para evitar los abusos de los reyes y de los príncipes, ¿ya? El abuso de poder del monarca. O monarcas, como dice el Matías. ¿Cuáles son los poderes del Estado? ¿A ver, otra persona que no sea el Álvaro ni el Matías? Si no, nadie responde, son ustedes, pero si no, demos la oportunidad también a otros que van a participar. El judicial, legislativo y Ejecutivo. ejecutivo. Bien, Sofía, bien, Ignacia. A ver, Sofía, ¿estás o no? ¿Qué hace el poder judicial? ¿O qué hace el poder legislativo? Lo controlan los jueces y es para condenar a las personas que hacen cosas malas y esas cosas. Bien, Matías, el poder judicial es el que juzga. Muy bien. El legislativo, El que legisla. el que legisla, y eso, como dice la Catalina, es hacer las leyes. Y el ejecutivo es el que ejecuta que se cumplan las leyes y administra el país, ¿ya? Si lo vemos en la actualidad en Chile, por ejemplo, el ejecutivo sería el gobierno de Chile, que el presidente y sus ministros. El legislativo sería el parlamento, que serían los senadores y diputados, y el judicial serían los tribunales de justicia, ¿ya? A ver, constitucionalismo. ¿Alguien se acuerda del constitucionalismo, que era uno de los principales pensamientos de la Ilustración o ideas? ¿Qué era una constitución? Ahora que se votó una nueva constitución la semana pasada. Es como un conjunto de reglas que Ya, tiene que cumplir la sociedad. ya. Súper bien, porque la constitución es una ley que de alguna forma sirve para regular los límites del Estado y constituye el Estado, ¿ya? Es decir, dice cuántos años va a durar un presidente, qué rol cumple el presidente, qué rol cumple los parlamentarios, qué rol cumple la justicia, ¿ya? Le va a dar va a limitar los poderes, ¿ya? Por ejemplo, el presidente no puede hacer tal cosa, el Estado no puede hacer tal cosa. ¿Cuál es la función del Estado más en sí, podríamos decir? De alguna forma constituye al Estado. Entonces, el constitucionalismo es la idea de que los países que se van a formar, que ahora van a ser repúblicas, tienen que tener constituciones escritas, que sean conocimiento público, en donde en ellas encontremos lo que el Estado puede ser, qué puede hacer, cómo se forma el Estado y que también existan nuestros derechos, ¿ya? En las constituciones están los límites del Estado, pero también están nuestros derechos. ¿Se acuerdan cuando leímos, y después vamos a leer de nuevo, los derechos del ciudadano francés, ¿ya? Eso era en sí eran artículos, era una ley que explicaba todos los derechos que tenían los ciudadanos, ¿ya? Y a lo largo vamos a ver que lo último, existe una crítica al absolutismo, ¿ya? Una crítica a los reyes. ¿Por qué va a existir esa crítica a los reyes? ¿Profe? Para construir un modelo social más justo. Ya, bien, Sofía. Álvaro.
Otra cosa que Montesquieu, Ujú. que también dice que el hombre para alcanzar la felicidad se deben limitar los poderes de los monarcas o príncipes absolutistas. Claro, y eso también tiene que ver con la Constitución. De hecho, después vamos a ver que en Francia va a existir una monarquía constitucional. Se va a existir un rey, pero el rey va a estar regido por la Constitución. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Y va a existir una crítica al absolutismo porque, claro, principalmente porque no existe una justicia, porque existe también lo que se conoce una estratificación social, donde no todos somos iguales en derecho. De hecho, el rey, ¿por qué va a mandar? Porque supuestamente es derecho divino mandar del rey. Entonces hay una crítica a todo eso. Ya se empieza a cuestionar. ¿Ya? Otra cosa que vimos, pero no tan a fondo, fue que también existió lo que era el liberalismo económico. ¿Ya? ¿Se acuerdan de este personaje? ¿Quién era? Adam Smith. ¿Ya? Que se diferenciaba de los fisiócratas, que también eran de la Ilustración, que decían que en la Tierra estaba la fuente de riqueza. Adam Smith, con el liberalismo económico, plantea que la fuente de riqueza está en el trabajo y lo plantea siempre con un libre mercado, donde el Estado no intervenga en la economía. ¿Ya? La idea es que el Estado no puede intervenir en la economía para así evitar que cada persona compra el precio que quieren. Ahí nosotros creo que damos el ejemplo de la sandía. Si una persona vendía una sandía a 10.000 pesos y otra a 1.000 pesos, ¿a quién le compraban? Al de 1.000 pesos. Y el Alonso, que era el que vendía la sandía muy cara, iba a tener que ¿Por qué bajar, tengo que ser yo el carero? ¿Por qué no puede ser el que vende más? porque todos nos acordamos que tú eres el que vendía la sandía cara, ¿o no? No, yo le rebajo el precio. Yo se lo rebajo. ¿Por qué le rebaja el precio a la sandía? Porque, no sé, porque quiero que me compren más. Claro. Entonces eso es lo que plantea el libre mercado. Como el Alonso tiene la sandía muy cara, les tuvo que bajar el precio porque si no nadie le compraba. Porque quiere que le compren, baja el Profe, precio. ¿Ya? 500, 2%. profe, Ujú. ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sobre la clase? No. Después entonces. ¿Ya? Profe, ¿Sí? que el constitucionalismo es el ideal republicano. Claro, tiene que ver con... van de la mano. El constitucionalismo está sobre lo que es el ideal de una república, la separación de los poderes del Estado. De hecho, la Constitución tiene que decir cómo se van a separar los poderes del Estado. De hecho, imagínense si en una nueva Constitución sale y dice Chile tiene un rey. ¿Qué puede salir? No, pero no va a salir. Pero, ¿se imaginan? Ya. Otra creencia muy importante es lo que vimos era la secularización. ¿Ya? La secularización, que se comienza a entender la vida, un mundo y la sociedad sin la necesidad de que exista Dios. ¿Ya? Y eso es muy importante porque la secularización, si bien dice, no se respeta la religión, pero se dice que para el Estado, para esta organización republicana, no puede existir una religión que te obligue a hacer tales cosas. Álvaro, Pasa a ser privada. claro, la religión pasa a practicarse de lo que es del ámbito público, que por ejemplo nos obliguen a todos ser cristianos. Y ahora la religión pasa a ser algo que cada uno lo puede practicar con su querer, ¿ya? Cada uno lo practica cuando quiere. Amén, ¿ya? Ya, a ver. Voy a leer el chat. Escucha, a ver. Claro, como dice la Catalina, esto va a empezar en el Renacimiento, esto de la secularización, y después con la Ilustración, esto va a ir de alguna forma avanzando más, hasta que finalmente la religión va a dejar de ser obligatoria para los estados. En Chile, volvamos al caso de Chile, en los años 70 se empieza a hacer este proceso de secularización. 1870, no años 70, 1870 se empieza a ver esta separación en Chile del Estado y la Iglesia. Y en 1925 la Constitución dice que Chile ya no tiene una religión oficial. ¿Ya? Entonces aquí también es súper importante entender esto. ¿Ya? Y
¿por qué también se reemplaza la religión? ¿Quién reemplaza la religión? Hay una pregunta. ¿La razón? La razón, ¿ya? Y la ciencia muchas veces. La razón va a reemplazar en todo lo que es la religión, ¿ya? Ya. Ya vimos los principios de la ilustración que son muy importantes, ¿ya? Y ahora vamos a ver otra cosa importante que fue cuando estos principios, porque acuérdense, todos estos son ideas, ¿ya? Ideas de la ilustración, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo tener una idea, pero ¿de qué sirve una idea si no la puedo poner en práctica? ¿Ya? Yo puedo tener una idea de que existen los marcianos y los marcianos son buenos y saben cultivar zanahorias. ¿Ya? ¿De qué me sirve esa idea si no puedo ponerla en práctica? ¿Ya? Entonces, lo principal de la ilustración es que todas estas ideas se lleguen a poner en práctica. No sirve de nada decir, yo creo que el Estado y la religión tienen que separarse. Si no existe esa separación y en la Constitución dice que Chile tiene una religión oficial. ¿Ya? No sé si el de los marcianos haya sido buen ejemplo, pero es importante entender que todas estas ideas de la ilustración se tienen que poner en práctica. ¿Ya? Sí o sí se tienen que poner en práctica, porque si no, ¿de qué sirve? Se quedan en el mundo las ideas, se discuten, se leen, pero quedan ahí. La idea es ponerla en práctica. ¿Ya? Es como cuando se hablaba en Chile de una nueva constitución, se habló harto tiempo, ¿ya? Desde el 2010 que se está hablando de una nueva constitución, y se dan ideas, pero nunca se puso en práctica. Entonces, no servía de nada esto, si no realmente no existía la práctica. ¿Ya? Y pasa lo mismo con la ilustración. La ilustración tiene muchas ideas buenas, pero no se ponían en práctica. Hasta que llegó la Revolución de Estados Unidos y después la que vamos a ver ahora, que es la Revolución Francesa, que yo le puse más énfasis. ¿Ya? ¿Por qué? Principalmente porque la Revolución Francesa es un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Ya? Yo les dije que la Revolución Francesa había marcado el inicio de la edad contemporánea. ¿Cuándo fue la Revolución Francesa? ¿En qué año? Súper fácil acordarse. ¿Profe? ¿Sí? No estoy... 1789. Ya, sí, muy bien, Nicolás. ¿Ya? Álvaro, ¿qué decir? que no estaba seguro en qué año era. Ya, es súper fácil acordarse porque ustedes dicen 1789. 1789. Así yo me acuerdo siempre. ¿Ya? De hecho, yo tengo muchos problemas con los números. Siempre me confundo en los números, pero ese no se me olvida por eso. Ya, entonces, de alguna forma, la Revolución Francesa va a marcar el inicio de la edad contemporánea, que es la que estamos viviendo hoy en día. Eso podríamos decir que y también porque lo que estamos viviendo hoy día tiene directa relación con lo que sucedió. Quizás si no se pasaba la Revolución Francesa ni la Ilustración, nosotros seguiríamos viviendo en una monarquía. O quizás seguiríamos siendo colonia de España. ¿Ya? Entonces, hay muchos acontecimientos que sucedieron después de la Revolución Francesa y Estados Unidos. Por ejemplo, la Revolución Industrial, ¿ya? Revolución demográfica, cuando la población empieza a crecer mucho, imperialismo, colonialismo y la guerra mundial. Entonces, después de la Revolución Francesa pasaron muchas cosas. Y podría integrar después de la guerra mundial y Guerra Fría. Después de la Guerra Fría podríamos poner el COVID, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya. A ver, para entender un poquito lo que sucedía en la Revolución Francesa hay que entender cómo estaba la sociedad antes de la Revolución Francesa, antes de que existieran estas ideas de la ilustración se pusieran en práctica. Y veíamos que la Revolución Francesa tenía una sociedad estratificada, ¿ya? Ahora vamos a empezar cómo empezó la Revolución Francesa, ¿ya? Aunque ya la vimos, pero vamos a repetir un poquito. ¿Ya? La Revolución Francesa vimos que tenía una sociedad, o prácticamente en el antiguo régimen, en el régimen antes de la Revolución Francesa y de la independencia de Estados Unidos, se vivía así. Existían clases privilegiadas y clases no privilegiadas. Las clases privilegiadas eran las que no pagaban impuestos y solo se podía acceder a ellas siendo de esa familia. ¿Ya? Por ejemplo, estaban el rey, los nobles, no pagaban impuestos,
y el clero, que era porque el clero tenía, de alguna forma la iglesia tenía mucha influencia en este tiempo, y durante la Edad Media tenía mucha influencia, entonces ellos eran de clase privilegiada, no pagaban impuestos, contaban con privilegios, etcétera, etcétera. Y por otro lado estaba el tercer estado, que eran todo el pueblo, más que todo, podríamos decir, los campesinos, los comerciantes, artesanos, todo el pueblo era lo que se conocía como el tercer estado. La gran mayoría de la población aquí dice un 95%, hay otros datos que dicen el 90%, pero por ahí estaba. Ya entonces el 10% más privilegiado y el otro era tercer estado. Vivían igual, algunos tenían más dinero, algunos tenían menos. ¿Ya? Así se vivía en el antiguo régimen. ¿Ya? ¿Y qué pasó con la Revolución Francesa? ¿Cómo empezó la Revolución Francesa? Principalmente empezó por una crisis económica. Ya una crisis económica que vivió Francia, producto de que no se podía producir bien, porque había estado constantemente en guerra, y el rey Luis XVI prácticamente no se preocupó de eso, vivía en su palacio en Versalles, que es una ciudad que está a kilómetros de París. Entonces en París todos se morían de hambre y Versalles de alguna forma vivía muy bien. La cosa es que la población finalmente se enojó y el rey hizo lo que se conoce como los estados generales, que fue una reunión entre el tercer estado, el noble y el clero para solucionar eso. La cosa es que el tercer estado dijo no estar de acuerdo y ahí empezó a formar una asamblea nacional. ¿Ya? Una asamblea nacional, ahí lo está diciendo todo el Mati ahí, una asamblea nacional que finalmente derivó en que se creara una nueva constitución en Francia del tercer estado. Y ahí después se toman la Bastilla, ¿ya? Algo principalmente parte porque era una constitución también, una constitución que les daba igualdad, ¿ya? Muy bien, Sofía, muy bien, Matías. Eso es lo que está hablando, tiene mucha razón cómo empieza lo que es la Revolución Francesa. Finalmente la Revolución Francesa va a acabar con la vida del rey, van a ocurrir muchas atrocidades, por ejemplo, como en la época del terror que mencionamos, donde se utilizaba la guillotina por Robespierre, ¿ya? Y ya, ¿se acuerdan que la guillotina, yo les decía, oh, guillotina, que mata a la gente, pero en realidad la guillotina era como una ilustración en una máquina de matar, porque los mataba a todos iguales, rápido, sin dolor, etcétera, etcétera. Muy bien, Sofía, también existía un déficit económico en el Estado. Profe, Ajá. y también había mucha hambruna en el tercer estado. Claro, porque hay una gran crisis económica y de hecho el precio del pan sube y todo. Queda la explosión, una revuelta prácticamente. Se toma la Bastilla y lo que va a buscar finalmente la revolución es una igualdad de derechos también con las constituciones. ¿Ya? Acabar con este sistema del antiguo régimen, donde, por ejemplo, si nacías campesino y tenías mucha plata, nunca ibas a poder acceder a ser un noble. ¿Ya? Entonces eso también quiere... Claro, María Antonieta dice que si no tenían pan comen pasteles, pero... Ya. Y el legado de la revolución es que se han empezado a reconocer los derechos naturales, cosa que en la ilustración se planteaba. Por ejemplo, la libertad. ¿Quién me puede decir qué entienden ustedes por libertad? Tengo mi cuaderno todavía acá. Mi cuaderno. Profe, Ya. ¿no estar encadenado a una clase social por nacimiento? Claro, ya tiene que ver con eso, muy bien. Es una idea muy bien, porque, claro, no estar encadenado a ser campesino siempre, ¿ya? Cada uno hacer lo que quiere también. Libertad de hacer lo que uno crea, siempre cuando esté en respeto a la ley. Muy importante eso, porque, claro, se habla de libertad, pero como decía, la libertad es todo lo que la ley no te prohíbe, como lo decía anteriormente. Igualdad política. Y sin que lo sometan a nada. ¿Cómo eso sin que lo sometan a nada, tío? Que no lo sometan a ninguna obligación. Ya, eso sería libertad, pero igualdad política. Igual tiene que ver con eso, ya. Igualdad política, que todos somos iguales ante lo que es la ley,
que es la justicia, tenemos los mismos derechos políticos. Eso es lo que se plantea en Francia. Acuérdense que tampoco es tan igual, porque ¿qué pasaba con las mujeres ahí? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué profe? pasaba con las ¿Qué mujeres dijo? en la igualdad política? ¿Tenían los mismos derechos? No No tenía tenían los nada mismos más de datos. Espérate, a ver. A ver, Mateo. Distribuido por IPSA. que no le importaba nada más, era, por ejemplo, el hombre era el que tenía que ir a votar y eso, Claro, y eso. la mujer, muy bien, estaba ligado al ámbito doméstico, más que todo. No contaba con estos derechos, prácticamente. El derecho a propiedad, el derecho a tener sus propias cosas. Y esto es muy importante, el derecho a la resistencia a la opresión. ¿Ya? Que si había un rey y que lo estaba oprimiendo, el pueblo tenía casi el derecho de organizarse para resistir. Y con esto se justificó todo lo que ocurrió en Francia. ¿Ya? Resistirse a la opresión de los dictadores. ¿Ya? Y estos derechos naturales, nosotros hoy día actualmente los tenemos, ¿cómo? ¿Cómo los tenemos? Bueno, sabía lo que dijo Alicia ahora. Profe, ¿puede repetir la pregunta porque no se escuchó bien? Actualmente nosotros tenemos estos derechos, pero ¿dónde se ven reflejados estos derechos? ¿Cuándo se pusieron estos derechos, por ejemplo, en un libro? ¿O actualmente cómo se conocen estos derechos naturales? Que lo vimos en la clase cuando vimos esto. ¿Como leyes? Ya, uno como leyes, sí, tiene muy bien, tiene un punto ahí, sí, como leyes, pero más general, en el mundo. Estos derechos se reconocen en todo el mundo. ¿Y dónde, cuándo se escribieron? ¿Por qué? En los derechos humanos, ¿Quién dijo eso? yo era Sofía. La Sofía, claro, los derechos humanos. Ya estos derechos ya son de alguna forma, se ven reflejados en la actualidad en los derechos humanos. Ya, muy bien. Ya. Entonces, y aquí yo les traje algunos derechos, pero esto ya los vimos. Así que no es tan importante, porque esto lo vimos cada uno. Vimos el derecho de Virginia, lo vimos en las clases anteriores. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres, independientes y tienen ciertos derechos inherentes. Aquí es súper importante y tener claro que dice hombres, ¿ya? Tampoco niños, ni etcétera, dice hombres. ¿Ya? Es súper importante eso. De hecho, la Constitución de Chile hubo un tiempo que decía hombres y tuvieron que cambiarla y hacer una reforma para que dijera personas. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, otra declaración que vimos es la Declaración de los Derechos de la Ciudadana Mujer, de la mujer y ciudadana francesa, que era igual a esta. Los hombres nacen y permanecen libres, pero con mujeres. ¿Ya? Que fue de alguna forma una reivindicación del movimiento de las mujeres en ese tiempo, ¿ya? Para buscar los mismos derechos que los hombres. Bueno, ¿qué ocurrió con estas mujeres? Las mataron, ¿ya? Pero también aquí vemos un poquito, Pero ¿cómo las mataron por la guillotina? no me acuerdo, debe ser con la guillotina, pues sí, en Francia, por la guillotina deberían haberla matado. Pero a ver, es importante también recalcar esto, que actualmente se ha hablado mucho del movimiento feminista, pero vemos acá en 1789 ya había mujeres buscando la igualdad de derechos, ¿ya? Como para pensar eso también un poco, ¿ya? Y con lo último que vamos a terminar, que tiene que ver Profe, con... ¿Sí? pero entonces había dos constituciones en Francia o la otra era como, era reconocida la otra, ¿Cuál? Está la de los ciudadanos, que en la de sí, las mujeres, las de las mujeres. es que la de los ciudadanos en sí era como principios que deberían seguir. La Constitución después se escribe y tiene esos principios, ¿ya? Pero no, la de las mujeres se construyó y no la aceptaron. No existía eso. O sea, se escribió como una forma de reclamo, como que las mujeres también tienen que ser partícipes, ¿ya? Pero no se incluyó. De hecho, los derechos del ciudadano tampoco es que una constitución, sino que es como la base de la futura constitución de Francia en ese tiempo, ¿ya? Pero bien, buena esa pregunta, porque lo que hicieron las mujeres en ese tiempo fue decir, ya, nosotros también
participamos en la revolución, también queremos ser parte de ellas. ¿Ya? Y esos derechos que ustedes están proclamando y que exigieron y que lucharon por ellos y que mataron hasta un rey posteriormente, también tienen que ser para todos, independientemente de si es hombre o mujer. Ya entonces vemos que esta lucha por la igualdad de derechos no es nueva, ya viene de bastante tiempo. Ya, y con lo último que terminaríamos ahora, tiene que ver con y como la segunda partita de la unidad, lo que vemos en las últimas dos clases, que es la independencia de las colonias hispanoamericanas. ¿Ya? Y principalmente tenemos antecedentes que ocurrían en el mundo, principalmente en Europa, y antecedentes que cada país tenía dentro, ¿ya? Y que se van a repetir. Esto lo vimos con antecedentes de Chile, pero son replicables en todos los países que se independizaron de Hispanoamérica, que fueron prácticamente toda América, ¿ya? Teníamos los antecedentes, la ilustración base. La ilustración es lo base de todo lo que sucedió después de la Revolución Francesa y antes de la Revolución Francesa también, ¿ya? La independencia de Estados Unidos y la invasión de Napoleón a España, ¿ya? Eso es muy importante, la invasión de Napoleón a España, porque Napoleón va a tomar de alguna forma prisionero a qué rey, Fernando, ¿Profe? ¿sí? ¿No era Carlos? No, El rey que... el rey que tomó prisionero Fernando, Carlos era el ilustrado, el de las reformas borbónicas, ¿ya? El rey que va a ser, el que se ha capturado va a ser Fernando VII. Ya las reformas borbónicas son un poquito antes. ¿Ya? Fernando VII va a ser capturado y va a dar origen a que muchos países hagan juntas de gobierno para ver qué hacer mientras el rey está preso. Y de ahí empezaron su inicio de proceso de independencia. Pero también cada país por dentro vivía muchas dificultades. Por ejemplo, las reformas borbónicas que hizo Carlos y que Cabal Álvaro. ¿Ya? Las reformas borbónicas buscaron que España, de alguna forma, tuviera el control de América de nuevo. Entonces trajeron nueva administración, cosa que enojó mucho a los criollos, ¿ya? Que querían mayor libertad, querían mayor autonomía. Y tenemos que tener en cuenta que los criollos eran la clase alta de ese tiempo, entonces de por sí querían tener mayor autonomía política, mayor autonomía económica sobre todo, porque querían hacer su negocio y que nadie los controlara como España, ¿ya? Entonces, estos criollos van a surgir y se van a convertir en dirigentes de ideas, además que van a tener ideas de la ilustración, ¿ya? Entonces, estas personas van a ser las que van a originar lo que es la independencia de los diferentes países de Hispanoamérica, como la independencia de Chile, como la independencia de Venezuela, Brasil, o sea, Venezuela, Perú, Argentina, ¿ya? Y ahí vimos figuras como Francisco de Miranda, que fue uno de los líderes ideólogos principalmente. ¿Profe? ¿Sí? Simón Bolívar también creo. Simón Bolívar, Andrés Bello, José de San Martín. Muy bien, Sofía. Sí, esos son los factores que van a influir principalmente, pero esto tenemos que tenerlo claro. Esos factores no es que le haya llegado a todo el pueblo, y tampoco entender eso que el pueblo se tomó en contra de la revolución. En Francia también sucedió lo mismo. Porque ¿quién eran los que podían acceder a los pensamientos de la ilustración? Eran las clases altas. Entonces estas revoluciones en sí fueron de clases altas, ¿ya? Porque, claro, los dirigentes que existían y de esta élite que surgió, que dirigió todo el proceso de independencia, era de clase alta, que podía ir a Europa a aprender de la ilustración, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Profe? Sí, Y también les convenía por el libre comercio independizarse. exactamente. Entonces, claramente eso es un buen motivo. De hecho, hay varios libros que después van a explicar y después vamos a ver, ya al final, terminalizar un poco esto, que cuando se hace la independencia de Chile, el pueblo también va a estar dividido porque el pueblo no le importaba en realidad quién mandaba, porque ellos seguían trabajando y no vivían el día a día igual, ya sea con los criollos o con los españoles. De hecho, muchas veces se apoyó a los españoles, entonces súper importante entender eso.
Ya, Entonces, las clases bajas nunca como que se unieron a la revolución. se unieron, sí, pero por ejemplo, pero no estaban totalmente convencidos para la revolución. Sí, algunas se unieron, fueron a la guerra por la independencia, pero en un principio no les importaba porque veían este conflicto como algo de las clases altas. ¿Ya? Entonces, profe, como que simplemente se dejaban llevar a veces los de la clase baja. Según algunos historiadores, su postura, algunos historiadores dicen que al pueblo muchas veces no le importó porque ellos estaban, muchas veces Que habían seguían mejor, en lo mismo igualmente. claro, y muchas veces les convenía tener a los españoles, ¿ya? Y claro, y este movimiento parte de las clases dirigentes de la élite, de las clases altas que quieren independizarse, y además es porque también tienen más conocimiento, tienen acceso a mayor información, entonces ellos vienen con el conocimiento de otros lados. ¿Ya? Y claro, Y el pueblo mapuche, ¿qué cosa? ¿qué hacía? ¿Estaba de acuerdo con la independización?